Buenos días con todos. Hoy hablaremos de la reconstrucción nacional, pero antes de empezar el video, voy a mencionar los temas del cual vamos a hablar a través del video. El número 1 es primer civilismo y el gobierno de Pardo. 2. Los conflictos de la Guerra del Pacífico. 3. La campaña marítima y terrestre. 4. El Tratado de Ancón y los efectos de la guerra. Y por último, como dice el título, la reconstrucción nacional. Bueno, tal como dice el título, vamos a tocar el primer tema, el primer civilismo y el gobierno de Pardo. Aquí les voy a hablar un poco sobre el primer civilismo. El primer civilismo en Perú marcó un hito en la historia del país, ya que por primera vez un civil ocupó la presidencia. Este periodo, que se extendió de 1872 a 1879, representó un cambio significativo tras décadas de dominio militar. Manuel Pardo y Lavalle, un prominente político y abogado, ganó las elecciones en 1872, convirtiéndose en el primer presidente del Perú. Su gobierno, conocido como el Gobierno de Pardo, se caracterizó por un enfoque en la modernización del Perú, con énfasis en la economía, la educación y la infraestructura. El gobierno de Pardo se enfrentó a varios desafíos, incluyendo la guerra que hubo en 1839, que es conocido como la Guerra del Pacífico. Este conflicto armado que enfrentó a Perú y Bolivia contra Chile tuvo un impacto devastador en el país. La Guerra del Pacífico marcó el fin del primer civilismo en Perú. A pesar de su corta duración, este periodo fue crucial para la transición hacia un sistema político más democrático en el país. Bueno, ahora le voy a hablar sobre el gobierno de Pardo. Se caracterizó por modernización económica. Pardo impulsó la industria y la construcción de ferrocarriles, caminos y puertos, y el establecimiento del Banco de Perú. Impulsa la educación. Se promovió la educación pública y se establecieron nuevas escuelas en todo el país. Modernización de la infraestructura. Se construyeron ferrocarriles, caminos y puertos para mejorar la conectividad y el comercio. Promoción de la participación ciudadana. Pardo buscó ciudadanía en la vida política del país. Fomento de la libertad de prensa. Se garantizó la libertad de expresión y se permitió la crítica al gobierno. Promoción de la cultura. Se impulsó el desarrollo de las artes y la cultura en el país. ¿Cuáles fueron las principales características del gobierno de Manuel Pardo y Lavalle durante el primer civilismo en Perú? Modernización económica. Fomentó de la industria. Pardo y Lavalle impulsó la creación de fábricas y la expansión de la industria textil, azucarera y minera. Desarrollo de la infraestructura. Se construyeron ferrocarriles, caminos y puertos para mejorar la conectividad y el comercio. Impulso a la educación. Creación de escuelas. Se promovió la educación pública y se establecieron nuevas escuelas en todo el país. Fomento de la educación superior. Se impulsó la creación de universidades y se otorgaron becas para estudios en el extranjero. Modernización de la infraestructura. Construcción de ferrocarriles. Se construyeron líneas ferreras para conectar las principales ciudades del país y facilitar el transporte de comercios. Mejoramiento de los puertos. Se modernizaron los puertos para facilitar el comercio exterior. ¿Cuáles fueron las principales dificultades que enfrentó Manuel Pardo y Lavalle durante su gobierno? Crisis económica. Agotamiento del guano, la principal fuente de ingresos del país. El guano de las islas se estaba agotando, lo que provocó una grave crisis económica. Pardo y Lavalle intentó remediar la situación con medidas de austeridad como la suspensión de obras públicas y el aumento de impuestos. Conflictos políticos. Oposición de los militares.
La élite militar, acostumbrada al poder, se puso a las reformas de Pardo Lavalle, lo que generó tensiones y conflictos. Guerra del Pacífico. Estalló del Pacífico la Guerra del Pacífico, que estalló en 1879. Tuvo un impacto devastador en el país. ¿Qué medidas tomó Manuel Pardo y Lavalle para intentar superar las dificultades que enfrentó? Medidas económicas. Establecimiento del Banco de Perú. Ese banco, creado en 1872, tenía como objetivo principal la financia y el desarrollo económico del país. Impuestos a aranceles. Se implementan nuevos impuestos y aranceles para aumentar los ingresos del Estado, aunque esto generó protestas y oposición de la población. Medidas políticas. Promoción de la participación ciudadana. Se intentó fomentar la participación ciudadana en la vida pública del país, buscando un mayor control y transparencia en el gobierno. Libertad de prensa. Se garantizó la libertad de expresión y se permitió la crítica al gobierno, buscando una mayor apertura política. Medidas para la Guerra del Pacífico. Preparativos militares. A pesar de intentar la mediación diplomática, Pardo y Lavalle también se preparó para la guerra, reforzando las fuerzas armadas, adquiriendo armamento. Bueno, como dice el título, vamos a dar al segundo tema, que es los inicios de la Guerra del Pacífico. La Guerra del Pacífico, también conocida como la Guerra del Guano y el Celite, que fue un conflicto armado entre Chile contra Perú y Bolivia entre 1879 y 1883. Este conflicto tuvo sus raíces en disputas territoriales y económicas, especialmente por el control de los recursos del salitre y el desierto de Atacama. Bueno, aquí voy a enseñar a la línea del tiempo que hubo. Primero vamos a empezar por los antecedentes, que empezó de 1866 hasta 1879. También podemos observar el estallido de conflicto, que fue el 5 de abril de 1879 hasta el 14 de abril de 1879. También podemos observar por aquí la campaña de Tarapacá, que fue de 2 de noviembre de 1879 hasta 22 de noviembre de 1879. La campaña de Tacna y Arica, que es en 1880, que fue en sí iniciada en Chile, la campaña de Tacna y Arica, con el objetivo de ocupar el sur del Perú. Y 7 de junio de 1880, que Chile derrota a las fuerzas peruanas en la batalla de Arica. La campaña de Lima, que en 1881 Chile inicia la campaña de Lima, y 17 de enero del año 1881 Chile ocupa Lima. El Tratado de Ancón, 20 de octubre de 1883. Perú y Chile firman el Tratado de Ancón, que pone fin a la guerra. ¿Cuáles fueron los principales tratados o acuerdos que se firmó después de la Guerra del Pacífico? Bueno, el Tratado de Ancón de 1883. Este tratado, firmó el 20 de octubre de 1883, marcó el fin formal de la guerra entre Chile y Perú. En él, Perú cedió a Chile las provincias de Tarapacá, Tacna y Arica. Se establecieron un plebiscito para determinar la soberanía de Tacna y Arica, pero este no se llevó a cabo hasta 1929, que acá hablamos sobre el Tratado de Lima. Este tratado firmó el 3 de julio de 1929, resolviendo el problema de Tacna y Arica. Se estableció que Tacna sería devuelta a Perú, Arica quedaría en manos de Chile. Este acuerdo fue un paso importante para normalizar las relaciones entre Chile y Perú, aunque no resolvió todas las disputas territoriales. Y acá hablamos sobre el Tratado de Paz y Amistad, que fue en 1904. Este tratado firmó el 20 de octubre de 1904. Estableció la paz entre Chile y Bolivia. Bolivia cedió a Chile la provincia de Antofagasta.
pero se acordó la construcción de un ferrocarril que permitiría a Bolivia acceder al mar. Este tratado no resolvió la cuestión del acceso al mar para Bolivia, pero sigue siendo un tema de debate en la actualidad. Y por último, para terminar sobre este tema, su conclusión. Los tratados y acuerdos firmados después de la Guerra del Pacífico fueron un intento de por fin al conflicto y establecer un nuevo orden territorial en la región. Sin embargo, estos acuerdos no resolvieron todas las disputas, especialmente la cuestión del acceso al mar para Bolivia. La historia de la Guerra del Pacífico y sus consecuencias sigue siendo un tema de debate, controversia en la actualidad, y los países involucrados continúan buscando soluciones para los conflictos heredados de este conflicto. Bueno, ahora vamos con el tercer tema, que es la campaña marítima y terrestre. La campaña marítima y terrestre es una estrategia militar que combina operaciones navales y terrestres para lograr un objetivo común. Esta estrategia se ha utilizado durante siglos y se ha adaptado a los cambiantes tecnológicas y tácticas militares. Objetivos de la historia de la campaña marítima y terrestre. Controlar el mar. Esto permite el motivo de tropas y suministros, así como el bloqueo de los puertos enemigos. Asegurar el acceso de las costas. Esto permite el desembarco de tropas y la captura de puertos importantes. Ejemplos históricos. La invasión de Normandía en 1942, una operación combinada del mar-tierra que tuvo como objetivo liberar Francia de la ocupación nazi. La guerra de Vietnam, de 1954 a 1975. La arma de los Estados Unidos jugó un papel fundamental en el transporte de tropas y suministros de Vietnam del Sur. Ventaja de la campaña marítima y terrestre. Mayor flexibilidad. Permite la adaptación de diferentes escenarios y objetivos. Mayor potencia de fuego. Combina la potencia de la arma con la capacidad de maniobra de las fuerzas terrestres. Desventaja de la campaña marítima y terrestre. Mayor complejidad. Requiere una coordinación estrecha entre las fuerzas navales y terrestres. Mayor riesgo. La exposición de las fuerzas navales a los ataques y mayor costo. Requiere una inversión significativa en recursos y tecnología. Bueno, ahora vamos a hablar sobre el Tratado de Ancón y los efectos de la guerra. El Tratado de Ancón, firmó el 20 de octubre de 1883, marcó el fin de la Guerra del Pacífico entre Chile y Perú. Este tratado, aunque firmó en Lima, fue elaborado en Ancón y tuvo un impacto profundo en la historia de ambos países, especialmente en Perú. El tratado estableció las siguientes disposiciones clave. Restauración de la paz. Se establecieron las relaciones de paz y amistad entre Chile y Perú. Cesión territorial. Perú cedió a Chile el departamento de Tarapacá de manera perpetua e incondicional. Esta cesión territorial fue una de las consecuencias más significativas del tratado. Indemnizaciones. Perú se comprometió a pagar indemnizaciones a los ciudadanos chilenos afectados por la guerra. Efecto de la Guerra del Pacífico. La Guerra del Pacífico tuvo consecuencias devastadoras para Perú. Además de la pérdida del territorio, el país sufrió una profunda crisis económica y social. Crisis económica. La guerra dejó a Perú con una economía debilitada, con una deuda externa considerable y una infraestructura dañada. La pérdida de Tarapacá, que era la principal fuente de ingresos por la explotación del salitre, tuvo un impacto significativo en la economía peruana. Crisis social. La guerra provocó un número de víctimas y desplazados, y también las muertes, lo que generó una crisis social profunda. La población peruana se vio afectada por la pobreza, la falta de oportunidades y la inestabilidad política. Consecuencias del Tratado de Ancón. El Tratado de Ancón, aunque puso fin a la guerra, no resolvió completamente los dispuestos territoriales entre Chile y Perú. El tratado generó un sentimiento de resentimiento en Perú, que nunca aceptó la pérdida de Tarapacá. Esta situación llevó a una serie de tensiones entre los dos países durante siglos. Disputas territoriales. La controversia por la delimitación de las fronteras entre ambos países establecieron la región de Tarapacá y Arica. Continuó durante varias décadas después de firmar el Tratado de Ancón. Restableción diplomática y compleja. Las relaciones diplomáticas entre Chile y Perú se caracterizaron
por la desconfianza y la tensión durante gran parte del siglo. El Tratado de Ancón, lejos de resolver los disputas, les agravó, creando un clima de hostilidad entre ambos países. Ahora, para terminar, vamos a tocar el último tema, que es la reconstrucción nacional. ¿Qué es la reconstrucción nacional? Es un término que se utiliza para describir el periodo histórico en Perú que siguió a la Guerra del Pacífico en 1879 y 1883, principalmente entre los años 1884 y 1895. Esta época se caracterizó por el esfuerzo de construir al país tras las devastadoras y las consecuencias económicas y sociales de la guerra. Un país devastado y la búsqueda de la paz. La guerra dejó a Perú con una economía en ruinas, una deuda externa abrumada y una infraestructura deteriorada. La pérdida de los territorios ricos en recursos naturales como Tarapacá agravó la situación económica. La firma del Tratado de Ancón en 1883, aunque puso fin a la guerra, cedió más territorios a Chile, lo que generó controversia y un sentimiento de humillación nacional. El segundo, militarismo y la inestabilidad política. La reconstrucción nacional tuvo marca por un segundo militarismo, donde líderes militares que habían destacado en la guerra buscaban ejercer influencia en la política. Esto llevó a una serie de conflictos internos, guerras y civiles, disputas por el poder. Figuras como Miguel Iglesias, presidente de Perú en 1883 y 1985, Andrés Belino Cáceres, líder de la resistencia contra Chile, protagonizaron enfrentamientos políticos y militares durante este periodo. La reconstrucción económica y la búsqueda de la estabilidad. A pesar de las dificultades, Perú comprendió en un camino de recuperación económica. Se implementaron políticas de austeridad, se prohibió la inversión extranjera y se enfocó en el desarrollo de la agricultura y la minería. La búsqueda de la estabilidad política fue un objetivo constante. Se buscaba consolidar instituciones democráticas y superar la inestabilidad y caracterizaba al país. Un legado complejo. La reconstrucción nacional fue un periodo complejo que dejó un legado mixto. Si bien se logró a veces que la recuperación económica, la instabilidad política y las secuelas de la guerra continuaran marcando la vida del país, este periodo fue sentado las bases para los desafíos y oportunidades que Perú enfrentaría en el siglo, influyendo en la configuración y política social del país. La Guerra del Pacífico tuvo un impacto devastador en Perú. Pérdida territorial. Perú perdió las regiones de Tarapacá y Arica ante Chile, lo que significó la pérdida de accesos al mar y de importantes recursos naturales. Desastre económico. La guerra dejó a la economía peruana en ruinas, con infraestructura destruida, minas de salitre abandonadas y comercio paralizado. Destrucción social. La guerra provocó un gran desplazamiento interno de personas, la pérdida de vidas, la descoordinación de la sociedad y el aumento de la pobreza. La reconstrucción nacional fue un intento de abordar de estos desafíos. Reconstrucción de la infraestructura. Se construyeron carreteras, ferrocarriles y puertos para reactivar el comercio y la conectividad. Reactivación económica. Se intentó recuperar la producción minera, impulsar la agricultura y promover nuevas industrias para intensificar la economía. Reforma social. Se llevaron a cabo reformas educativas para mejorar la calidad de las enseñanzas y programas de asistencia social para atender la pobreza y la desigualdad. Bueno, el proceso de la construcción fue complejo y se enfrentó a obstáculos como la crisis política interna, la falta de recursos económicos y la dependencia de préstamos extranjeros. La construcción nacional dejó una huella profunda en la historia de Perú. Aunque fue un proceso con altos y bajos, marcó el camino hacia un nuevo capítulo en la historia de nuestro país. Bueno,
Esto sería todo con este video. Agradezco que hayan visto este video sobre la reconstrucción nacional, ya que es una historia dentro del Perú, que es una historia muy bonita si lo pueden ver a fondo, ya que nos habla del Perú, de las batallas, de cómo Perú hizo tratados. Bueno, esto es todo y gracias por ver nuestro video.